Buenos días, estimados docentes, estudiantes, entusiastas de la educación matemática y público en general. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación les da una cordial bienvenida a este cuarto webinar de educación matemática. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con Paola Castillo, nuestra invitada, quien es directora de educación en Ecuador de Mathkind. Paola nos va a compartir en esta mañana la conferencia 5 principios de enseñanza eficaz de Mathkind. Primeramente vamos a compartir de manera breve una semblanza de Paola para que conozcamos, pues ella en esta mañana nos está acompañando desde Ecuador. Paola Castillo Domenech se graduó con honores de la maestría en educación con especialización en ciencias en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es summa cum laude de la carrera de matemática de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una subespecialización en psicología. Actualmente trabaja como directora de educación en Ecuador con Mathkind Global. Fue profesora en el Departamento de Matemática de la Universidad San Francisco de Quito, preparando y diseñando cursos de estadística para estudiantes de ingeniería y de ciencias sociales. Paola ha venido trabajando en investigación y enseñanza de la matemática desde que fue parte de la delegación ecuatoriana del CAMP 5, Capacity and Networking Project, organizado por la Comisión Internacional de Instrucción de Matemáticas, ICME. También es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas y representante de Ecuador ante la ICME. Sus intereses incluyen dar clases, elaborar talleres pedagógicos, escribir canciones infantiles, pintar con acuarela y pasar mucho tiempo con sus dos pequeños hijos. De antemano, muchas gracias, Paola, por abrirnos este espacio en tu agenda para compartir hoy con nosotros, con docentes de Panamá y también de otros países vecinos, hermanos que nos acompañan. Así que, sin más dilación, bienvenida, Paola, cedemos la palabra. Gracias, muchísimas gracias, Luz. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo, como me presentaron ya, soy Paola Castillo. Todo el mundo me puede decir Pao y al final de la presentación voy a dejar mi correo para que podamos estar en contacto cuando lo necesite. Entonces, voy a compartir ahora mi presentación para dar inicio. ¿Okay? Ya se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ok? Como decía el título, hoy día vamos a dialogar un poco sobre los principios de enseñanza eficaz. Yo sé que este es un webinar y no vamos a tener la oportunidad de escuchar. Lo más lindo que es para mí los talleres en general es escuchar las voces de los docentes que están aquí conmigo, pero sí los voy a invitar a que utilicen el chat para que puedan dejarme en el momento sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Van a haber algunas oportunidades donde yo voy a hacer pausas para preguntarlos y siéntanse libres de dejar todos sus comentarios en el chat. Bien, voy a contarles rápidamente cuál va a ser la estructura del espacio de hoy. Voy a arrancar presentando un poco la organización con la que trabajo, que voy a hablar qué es Mathkind, quiénes somos, cuál es nuestra misión, para que podamos entender cómo es que la organización llegó a construir estos principios, de dónde salieron. Y cuando hablamos de principios de enseñanza eficaz, es importante partir de definir, bueno, ¿qué es esto de ser un docente eficaz? Por eso voy a pasar a explicar esta parte de ser un docente eficaz. Voy a explorar un poquito cada uno de los 5 principios y por último tendremos, como siempre, esta oportunidad de hacer preguntas adicionales o comentarios que puedan tener ustedes. Bien, entonces, Mathkind. ¿Qué es esto de Mathkind? Que de hecho es una organización que su nombre está en inglés porque su sede nació y partió en Estados Unidos. Entonces, Mathkind en inglés significa Math for Humankind. En español eso significa educación matemática para la humanidad. Bien, ahora, ¿quiénes somos? ¿Y por qué una educación matemática para la humanidad? Es porque creemos que la educación matemática puede construir un mundo más equitativo para toda la humanidad. Y por eso reunimos educadores para colaborar interculturalmente desde un punto de vista de igualdad y humanidad común.
Somos una organización sin fines de lucro que fue fundada en el 2014 y que desde entonces trabaja con escuelas que están comprometidas a brindar a sus estudiantes una educación de alta calidad, pero que enfrentan barreras sistémicas. Estoy segura que están familiarizados con estas realidades también en sus países, escuelas que tienen muchísimas ganas de dar lo mejor para sus estudiantes, pero que se les dificulta por ser escuelas en zonas vulnerables o realmente de no acceso a los recursos que tienen otras. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos con instituciones educativas, no para ellas, sino con ellas, para construir juntos programas de apoyo educativo que respondan a sus necesidades. Estas escuelas, colegios o fundaciones, que normalmente se encuentran, como les dije, en zonas vulnerables y marginadas de los países en los que trabajamos, son para nosotros nuestros expertos en el aula, como ustedes, docentes que están escuchando hoy esta presentación, porque sabemos que son ustedes los que conocen muy bien su contexto, mucho más que yo desde Ecuador, que pues tal vez de Panamá no sé mucho, pero eso es lo que hacemos con cada una de las alianzas donde trabajamos lado a lado para desarrollar programas educativos que sean culturalmente responsables. Entonces, así como ustedes son los expertos en su país, les invito a que cuando tengan comentarios o me puedan decir esto me pasa a mí también en Panamá, lo dejen ahí porque voy a hablar sobre el trabajo que hemos hecho en países como Ecuador, como Guatemala, como Estados Unidos. Ahora, nuestro modelo pedagógico se centra en educadores que aprendan prácticas de enseñanza efectivas para luego aplicarlas, todos esos conocimientos y esos aprendizajes directamente en el aula. Nosotros creemos mucho que todas estas talleres o estas charlas a veces o webinars no sirven si no son capaces, si no sirven para el docente para aplicarla directamente en su aula. Entonces nuestro modelo se centra en aprender, aplicar y por último, liderar. Es decir, que no se quede solo el docente con lo que está aprendiendo el día de hoy, sino que sea capaz de compartir todas estas habilidades y todos estos aprendizajes con otros colegas. Ahora, nuestra misión como Mathkind es construir programas de educación matemática de calidad a través de alianzas colaborativas que impulsan una mayor justicia social. Las alianzas son justamente el elemento clave para trabajar en cada localidad. Nosotros tenemos desde Mathkind una red de educadores internacionales, de matemáticos y educadores en matemática que nos han permitido dar una serie de recursos y de apoyo a la comunidad educativa, justamente a través de tres formas. Uno, hacemos apoyo educativo para maestros en el aula y a la comunidad en general, porque todos nuestros programas brindan experiencias de desarrollo profesional que son culturalmente relevantes, respaldadas en evidencia científica, pero también basada en las necesidades de nuestros aliados. Creamos espacios colaborativos, es decir, construimos juntos espacios de aprendizaje en los que los profesores puedan ser miembros activos de una comunidad matemática mucho más grande. Ahora al final también les puedo compartir uno de estos recursos de Mathkind que tenemos para ser parte de una comunidad virtual matemática más grande. Y brindamos también recursos pedagógicos de alta calidad. Lo hacemos a través de que los docentes puedan experimentar aprendizaje con recursos de calidad que se pueda adaptar a su contexto local. Y justamente entre estos recursos que Mathkind pone libremente a disposición de todos los maestros se encuentran los principios de enseñanza eficaz. Yo voy a compartir este momento en el chat el link de el... Uy, no sé si puedo. Así, ahora lo dejo. Este es el link de los principios para que ustedes puedan después de esta presentación volver a reverlos, mirar qué son y demás. Hoy día vamos a hacer un recorrido rápido sobre estos principios, pero sabemos que tal vez 30 minutos, 40 minutos para abordarlos es muy poco, entonces los invito a revisar este documento que dejo aquí. Y si algún rato pierden el link, es sumamente sencillo volver a ello. Simplemente digitan la palabra Mathkind en Google y con ello les va a llevar a la primera opción que les va a salir es nuestra organización. La organización, la página web está toda en inglés, pero si se van a la parte de nuestra visión, nuestra misión, automáticamente ustedes van a poder descargar estos principios en español.
¿De acuerdo? Entonces yo les he compartido el enlace directo, pero pueden volver a ellos a través de nuestra página web, tanto en inglés como en español, los tenemos ahí. ¿Listo? Ahora, hablamos de estos principios de enseñanza eficaz. Quiero un poco explicar qué son, de entender cómo surgieron, cómo llegamos a ellos. Les decimos el PEE justamente por sus siglas, Principios de Enseñanza Eficaz. Se crearon en colaboración con investigadores líderes y educadores de primera línea, líderes a nivel nacional e internacional. Para ello reunimos diversas voces y experiencias para construir juntos una serie de principios que abarcan prácticas basadas en evidencia que están diseñadas para funcionar en la mayoría de contextos. Ahora yo quiero aclarar que no son estrategias específicas de enseñanza porque para implementarlas en el aula el docente requiere traer sus conocimientos y experiencias para partir de ellas. Es decir, no son recetas de un libro para copiar y pegar en una clase, sino que dejan mucho espacio para la creatividad y el arte de enseñar. Entonces, ¿qué sí son? Son descripciones amplias y abiertas que le permiten a los docentes reflexionar y profundizar sobre su propio entendimiento de la enseñanza, de la práctica de una enseñanza eficaz. Bien, hoy vamos a trabajar un poquito cada uno de ellos. Pero antes de hablar de los principios, yo quisiera un poco modelar lo que hicimos para llegar a ellos, que fue preguntar a los docentes de las aulas donde trabajamos, tanto en mi caso en Ecuador, porque soy la directora de educación de Ecuador, entonces este trabajo lo hice yo con Ecuador, pero lo hicimos en otros países también donde trabajamos. Fuimos al aula con docentes como ustedes y les preguntamos, ¿qué es para ti tener una práctica de enseñanza eficaz? Y hoy lo quiero hacer también con ustedes. Entonces, si quieren dejarme sus pensamientos en el chat sobre, ok, para mí, antes de hablar qué piensa Mafgan, yo quiero escuchar qué piensan ustedes. ¿Qué es para ustedes tener una práctica de enseñanza eficaz? Yo voy a hacer esta pausa normalmente en varios puntos de la presentación para darles a ustedes la oportunidad de reflexionar. Mientras comparto también qué dijeron los maestros antes de lo que dijimos nosotros como Mafgan. Entonces, por ejemplo, les comparto aquí una presentación utilizada con una herramienta que se llama Jamboard en una de nuestras sesiones en Ecuador, en una escuela, en una zona rural en Guayaquil, donde tuve la oportunidad de preguntarles a los docentes, bueno, ¿para ti qué es? Y me dejaron sus notitas. Y tenemos aquí respuestas como es aquel que enseña con respeto, con empatía, reconociendo que hay diferentes tipos de aprendizaje, es aquel que enseña de una forma lúdica, es aquel que piensa en todos sus estudiantes y en sus diferentes capacidades y ritmos, es pensar en no dejar ninguno atrás, es enseñar con amor, es aquel que llega al aprendizaje una destreza con la experiencia lúdica del niño, es construir relaciones de confianza con los estudiantes y darles la oportunidad de pensar para abrir el mundo de la mente, es creer en la capacidad de cada estudiante, es el maestro que busca diferentes maneras de hacer ver sencillo lo que está enseñando y sobre todo es enseñar con mucha paciencia. Estas fueron simplemente una recopilación pequeña de lo que dijeron algunos maestros cuando exploramos esto de qué significa. De ahí partió nuestra investigación, de preguntar a los docentes qué es para ellos esta docencia, esta enseñanza eficaz. Y este es solo un ejemplo de las muchas actividades como estas donde pudimos recopilar estas respuestas. Sin embargo, estas voces, junto a muchas más, se recopilaron junto a las voces de expertos académicos de diferentes países para construir un solo documento que sea sencillo, que sea digerible, que es el que están mirando ustedes que los compartí en el chat. Y en este documento para que pueda contener principios esenciales que no pueden faltar para lograr una enseñanza eficaz. Ahora, ¿qué llegamos después de construir esto con Mafgan? Dijimos, ok, un docente eficaz es entonces aquel que forma a sus estudiantes para que puedan resolver problemas con conocimientos y habilidades de pensamiento crítico que los capaciten para romper sistemas injustos, crear soluciones efectivas y liderar a sus comunidades. Cuando yo estaba preparando esta presentación, quise como un poco indagar sobre la diferencia entre
eficiencia, eficacia. Yo sé que son palabras que pueden ser muy confusas y de hecho tuvimos grandes discusiones para definir cuál íbamos a querer usar en nuestro documento oficial. Terminamos por decidir que queríamos usar la palabra eficaz, de eficacia, y según la Real Academia de la Lengua eso significa la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y es ahí donde está la importancia de plantear objetivos claros. Por eso nuestros principios o nuestro primer principio parte de ahí. Queremos docentes que sean capaces de lograr lo que se hayan propuesto, pero para partir de eso necesitamos que los docentes tengan metas y objetivos sumamente claros. Vamos a los 5 principios. Voy a nombrarlos rápidamente y luego voy a ir a detalle en cada uno de ellos hablando sobre la experiencia con los docentes al poder definirlos. Enfocarse en contenido relevante, proporcionar tareas desafiantes, garantizar un involucramiento equitativo, preguntar y escuchar y monitorear el aprendizaje y proporcionar retroalimentación. Quiero aclarar que no están en ningún orden específico según el nivel de importancia o según el orden de implementación. En realidad creemos que todos los principios deberían funcionar en conjunto, fluir dentro del aula a lo largo de todo el proceso de enseñanza. Como les comenté antes, dado que este es un webinar y no tenemos la oportunidad de interactuar con todos los que están escuchando, voy a invitarlos a participar de manera individual y remota en este proceso de autorreflexión. Voy a mencionar uno por uno los principios de enseñanza eficaz y cada uno de ustedes puede compartir sus propios pensamientos con el título antes de abordar nuestro pensamiento desde MAPFRE. ¿Qué significa para ustedes cada uno de estos principios? ¿Qué significa enfocarse en contenido relevante? Mientras van pensando, les voy compartiendo las respuestas que nos dieron algunos maestros. Significa escoger lo que para el alumno le va a servir en la vida diaria, contar historias que sean memorables, utilizar toda la información que se tenga, aunque la decisión o elección de contenido sea del maestro, esta debe basarse en las necesidades de los estudiantes, no tener miedo a tomar decisiones, es utilizar las herramientas más útiles para atraer a los estudiantes. Y recuerdo que una persona me puso ahí el sello de, para mí es lo que es importante. Y eso significa sencillo y entendible. Escoger aquello que es importante, sencillo y entendible. Ahora, quiero que piensen. ¿Sus respuestas se parecen a las de estos docentes en Ecuador? ¿En qué se diferencian? Veo aquí que dice contenido relevante es fundamental para seguir construyendo aprendizajes matemáticos. Así es. La palabra fundamental es muy importante en esta definición. Enfocarse en contenido relevante según MAPFRE. Todo lo que hacen los docentes de matemática debe tener un propósito. ¿Se acuerdan que hablamos de ser eficaz? Significa justamente cumplir para lo que fue diseñado, o cumplir con el propósito. Es importante tener uno. Los docentes eficaces identifican el contenido, los conceptos y las habilidades que conducen a un aprendizaje esencial y significativo. Las decisiones que toman los maestros y maestras deben hacer que sus alumnos avancen desde conocimientos previos hacia nuevos conocimientos que realmente importan. Esto quiere decir que para decidir qué es relevante y qué no, tenemos como docentes que partir de lo que los estudiantes ya conocen. Es decir, justamente partir de esos conocimientos previos para conducirlos y poder construir el aprendizaje sobre esos conocimientos previos y construir nuevos. Dado que nunca hay tiempo suficiente para enseñarlo todo y enseñarlo bien, este es el día a día de todos los maestros y lo digo porque he sido docente por muchos años. Actualmente soy solo como directora de educación trabajando de cerca con los docentes, pero cuando yo daba clases yo recuerdo que este es el pan de cada día de los docentes, esto de no tengo el tiempo para poder abarcarlo todo, y además si lo abarco todo no lo abarco bien.
Entonces, los docentes deben concentrarse en lo que se valora justamente, como dijeron en el chat, como fundamental. Una vez que hemos establecido las metas, que tenemos claro qué es lo que queremos, dónde estamos y a dónde queremos ir, podemos empezar ya a trabajar con proporcionar tareas desafiantes. Nuevamente, pueden pensar qué es esto para ustedes de tareas desafiantes. ¿Qué es esto de desafiante? ¿Qué significa esto de desafiante? Tómense un minuto de pensar, de reflexionar, porque para esto son los principios, para reflexionar sobre sus propias prácticas. Los docentes de la escuela en Ecuador donde saqué esta información me dijo a mí que proporcionar tareas desafiantes implica que las actividades deben ser actividades que ayuden a los estudiantes a entender el porqué de las cosas, que tengan sentido. Le permite al estudiante descubrir por sí mismos estas soluciones, actividades que sean relacionadas con su vida diaria. De esto hemos hablado muchísimo en los talleres. Es justamente, me decían, es que si no tiene sentido en su vida diaria, está desconectado. Una docente, recuerdo que escribió esto un poco sobre su experiencia y dijo, yo aprendí por aprender, pero nunca vi por qué es necesario aprender. Y una tarea desafiante debe justamente permitirte entender por qué es importante aprender lo que estás aprendiendo. El docente y los estudiantes deben participar activamente juntos. Desafiante implica justamente esta colaboración. Y ahí, de hecho, una persona puso una imagen de alguien riendo y me dijo, para mí, desafiante tiene que también ser muy divertido. Ahora, ¿qué es para Mathkind? Cuando tomamos todas estas voces y juntamos a los de expertos académicos también, llegamos a que al involucrar a los docentes en una auténtica resolución de problemas, los docentes eficaces le dan el poder de convertirse en solucionadores de problemas seguros y perseverantes a los estudiantes. Esto es importante porque yo he oído mucho esta idea de que yo sí trabajo problemas de matemática en mi clase. Voy al libro, tomo el problema, voy a la sección donde dice problemas, leo el problema y les hago resolver. Cuando hablamos de problemas o convertirse a los estudiantes en sus solucionadores de problemas, no es lo mismo que simplemente tomar un procedimiento matemático, tal vez algorítmico, repetitivo, de pasos y decirle, repite este mismo paso con algo en el que yo le voy a agregar palabras. Por agregar palabras a un ejercicio matemático no lo convierte en un auténtico problema matemático. Y quiero aclararlo porque muchos me dicen, yo sí uso muchísimo problemas. Saco del libro y veo este problema donde hablo de manzanas, que se restan, tenía 5 manzanas, restamos 3 y me comí 3, ¿cuánto es? Y el estudiante ni siquiera le interesa si estamos hablando de manzanas o no, solo va a los números, copia, pone 5 menos 3, ¿cuánto es? Y ya está. Y esa no es una posibilidad de desafiar el pensamiento crítico. Y esas son las tareas desafiantes que estamos hablando ahora. Aquellas que de verdad involucran la posibilidad de ser perseverantes, de generar lo que se conoce como en inglés como productive struggle. No hay una traducción muy buena al español. Este es un término que yo recuerdo que la NCTM en su traducción al español lo llamó lucha productiva. Y tiene que ver con la idea de, o conflicto, la idea de generar conflicto, porque como docentes tendemos a querer que el estudiante no sufra. Entonces te doy rápidamente la estrategia o la fórmula que te permita llegar a la respuesta. Y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso estamos justamente evitando lo que veo acá en el chat que dicen, es importante que estimulen la curiosidad. Sí, estamos quitando toda la curiosidad y toda la parte divertida de sentir que lo lograste tú mismo, porque estás siguiendo un procedimiento matemático que ya está dado, que el docente me dijo que es lo que funciona, es una regla o una fórmula, y entonces no se convierte para nada en algo desafiante. Si tu clase está llena de ejercicios que son iguales uno que otro, que se repite y que solo es su aplicación de fórmula, no se parece para nada a una tarea desafiante. Y déjame decirte que esto también pasa mucho acá. Lo que quiero decir acá es que si eso está pasando en Panamá, porque yo no lo conozco, no sé si está pasando, pero sí les aseguro que pasa mucho en Ecuador y pasa mucho en Guatemala, que es otro de los países donde yo he trabajado muy de cerca, y pasa mucho en Estados Unidos.
Yo recuerdo haber dicho esto a las personas en Ecuador y me dicen, no, en Estados Unidos eso no pasa porque ven justo como solo a nosotros nos pasa. En Estados Unidos eso no pasa. Y yo trabajo muy de cerca con docentes en Estados Unidos que tienen estos mismos conflictos, que aprendieron que la matemática es así, un conjunto de reglas memorísticas, que uno se aprende la fórmula, la aplica y ya está. Y creen que justamente porque así lo aprendieron, lo vienen a desarrollar también. Entonces, es importante empezar a pensar en problemas y tareas que realmente demanden el pensamiento crítico. Los docentes eficaces motivan a los estudiantes a explorar las matemáticas que los rodean, invitándolos a tener experiencias de aprendizaje que respondan a su cultura. Es muy importante trabajar con cosas que le tengan sentido al estudiante. Si hablamos de una fruta, por ejemplo, manzanas, y el estudiante no ve en su día a día manzanas, entonces el problema, no importa lo que tú le pongas, no va a tener sentido, son solo números aislados. Estos descubrimientos que tienen los estudiantes desarrollan en ellos el pensamiento crítico a través de habilidades cognitivas y socioemocionales, al trabajar con conocimientos y sobre todo con conceptos. Las tareas estimulantes, abiertas, es decir, aquellas que permiten varias estrategias de resolución y diversos alcances o niveles que son apropiadamente desafiantes, requieren que los estudiantes demuestren su pensamiento, su razonamiento. Si la tarea tiene una sola respuesta y un solo procedimiento, esa tarea no es una tarea desafiante. Para que lo sea, tiene que permitirle al estudiante explorar múltiples formas de llegar a ella, múltiples niveles. Para aquel que va muy rápido en matemática y aquel que tal vez le toma un poquito más de tiempo, esa tarea debe funcionarle para esas personas con diferentes capacidades y diferentes velocidades. Es por eso que las tareas enriquecedoramente desafiantes deben estar acompañadas de estrategias que ayuden al estudiante a hacer su pensamiento visible. Es muy común, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he tenido experiencias con estudiantes cuando estaban haciendo una tarea y yo me acerco al estudiante y como han estado muy metidos en un sistema de educación tradicional, yo les pregunto, mira, cuéntame un poco sobre cómo lo hiciste. Y el estudiante me regresa a ver y me dice, ¿cómo? ¿Está mal? ¿Profe, lo borro? Porque están acostumbrados a que hay mal o bien. Y si no es el que el docente quiere, está mal. Entonces, cuando yo le pregunto al estudiante, cuéntame más sobre lo que estás pensando, como no están acostumbrados a explorar esta parte de su propio pensamiento, estas estrategias metacognitivas de saber qué es lo que está pensando, por qué lo está pensando y cómo está aprendiendo, les resulta muy difícil. La buena noticia es que sí es posible desarrollar en los estudiantes esto, solo requiere práctica. La primera vez tal vez pase lo que me pasaba a mí de, ¿qué? ¿Por qué? No, está mal entonces. Y yo les decía, no, solo quiero saber qué estás pensando, cuéntame un poco más. Justamente lo que decía acerca de mostrar sus razonamientos. Ahora, garantizar un involucramiento equitativo. ¿Qué quiere decir esto de equitativo? Yo recuerdo que al explorar esto con los docentes, me decían, equitativo es igual a igualitario. Y tuvimos una gran discusión y a mí me gustaría escuchar su pensamiento acerca de qué significa esto de involucramiento equitativo. Les voy a leer las respuestas de los docentes. Aquí pasamos muchísimo tiempo porque además es también uno de nuestros enfoques más importantes desde Mathkind, porque Mathkind cree que la educación matemática es la base de la construcción de justicia social, porque desarrolla el pensamiento crítico, justamente para desmantelar sistemas injustos. Por eso es que este punto es fundamental. Algunos docentes dijeron que es aquel que piensa en todos los estudiantes, en sus diferentes capacidades, en pensar en no dejar ninguno atrás. Equitativo es un trabajo igualitario, tanto del estudiante como del docente. Trabajar toda la comunidad educativa junta, es lograr una interrelación, reconocer que cada uno tiene un rol importante, es trabajar todos juntos, involucrar estudiantes en el hacer, el meter las manos en la actividad, es animarlos y despertar su interés. Para otros es que tanto docentes como estudiantes estén motivados y participen activamente en lograr objetivos y metas propuestas. Bien, para ustedes, ¿qué tan diferente está esto de lo que ustedes pensaban?
yo me voy a quedar con esta rosada un ratito que dice, es un trabajo igualitario. Justamente para aclarar algo que discutimos muchísimo al construir esta parte del principio, porque muchos dicen, para mí equitativo es igual a igualitario, o igualdad es igual que equidad. Y yo quisiera hacer un pequeño ejemplo rápido. Yo sé que este tema tal vez lo puedan explorar a profundidad en otros espacios, inclusive en nuestros espacios que hemos tratado sobre qué significa mate para la justicia social o cuál es la intersección entre educación matemática y la justicia social. Pero quiero darles un ejemplo sencillo. Cuando hemos abordado esto de equidad versus igualdad, yo suelo decirles a los docentes que piensen en algo como la idea de tener zapatos. Todos quisiéramos tener un par de zapatos para poder salir a caminar, ¿cierto? No es lo mismo salir a caminar descalzos que salir a caminar con zapatos. Entonces, todos merecen tener un par de zapatos. Entonces, cuando hablamos de igualdad, todos deberían tener acceso, igual oportunidad de acceso. Eso sí queremos que todos tengan. Sin embargo, cuando hablamos de ya qué zapatos les vamos a dar, ¿qué tal si yo digo por tener la oportunidad de darles a todos zapatos, voy a tomar todos zapatos talla 36 deportivos con estas condiciones y les voy a dar a todos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Fue algo igual. Yo les di igual a todos. Todos tuvieron zapatos. Ya está. La diferencia entre igualdad y equidad justamente tiene que ver con igualdad es darle a todos igual. Equidad implica darle a cada uno lo que necesita. Si bien todos necesitamos tener acceso a un zapato, no todos calzan 36 como yo. Y no todos necesitan zapatos deportivos. Algunos, dependiendo de dónde están, necesitan de pronto sandalias o necesitan botas de caucho o necesitan, no sé, otro tipo de zapato apto para lo que van a hacer, para cumplir justamente de manera eficaz su objetivo, que quiere decir el propósito para el que está funcionando. Entonces, es muy, muy importante esta idea justamente de hablar de equidad desde este punto de vista de poder darle a cada uno lo que necesita, y eso que cada uno necesita no siempre es lo mismo para todos. Veo aquí en el chat también que dice que todos puedan desarrollar y aportar sus diversos talentos y habilidades. Así es. Bien, entonces, desde Mathkind, ¿qué es esto de garantizar un involucramiento equitativo? Bien, los docentes eficaces crean ambientes de aprendizaje que sean activos. Activos, porque si no hablamos de equidad en el aula, cuando nadie conversa, nadie habla, nadie dialoga, entonces no hay ni la oportunidad de generar esta colaboración. Colaborativos y equitativos. Y con frecuencia simplemente entretenidos. A mí me gusta mucho esa imagen que pusieron los docentes de alguien riéndose, porque cuando yo pienso en algo equitativo, también pienso en la oportunidad de que cada estudiante pueda disfrutar de este proceso entretenido, divertido. Los maestros y maestras motivan a los estudiantes a participar activamente en su propio aprendizaje y contribuir al aprendizaje de sus compañeros. Ellos incorporan las voces estudiantiles al incluir sus intereses y brindarles oportunidades para asumir el liderazgo y tomar decisiones. Hablamos de involucrarte y la única forma de involucrarse es poder tener la posibilidad de tomar decisiones. Es así como yo me puedo sentir empoderado y decir, ok, si yo puedo tomar algún tipo de decisión, entonces yo me involucro de manera activa. Las matemáticas deben ser adaptadas al contexto de los estudiantes, lo que proporciona relevancia y un sentido de aplicabilidad al mundo real. Yo les voy a contar algo rápido acá. Yo recuerdo una vez que yo estaba en un taller en Galápagos. Yo no sé si ustedes conocen dónde queda Galápagos. Son unas islas muy bonitas del Ecuador. No están en el continente, sí son islas. Entonces, inclusive no muchos ecuatorianos tienen la oportunidad de llegar allá. Es un lugar muy, muy bonito al que invito a visitar. Y estaba yo ahí estaba observando una clase de un docente. Y estábamos en una clase de matemática y el docente había planteado un problema de ir al cine. Eran una familia, dos padres, sus 3 hijos, iban al cine, la entrada costaba, acá en Ecuador manejamos el dólar, entonces me acuerdo que la entrada costaba algo así como $5, no sé, perdónenme que no tengo clara la traducción pónganme en el chat, ¿cuánto costaría una entrada al cine? Bueno, piensen en ese valor de la entrada al cine justamente para que tengan sentido en su contexto.
Y dijeron, bueno, entonces tenía X cantidad de dinero, cuéntenme si les avanza, no les avanza, si pudo comprar las 5 entradas, si les sobró dinero. Ese era el problema. Y yo recuerdo haberme acercado justamente a un estudiante que estaba con mucho conflicto y yo le pregunto, bueno, cuéntame qué es lo que está pasando. Y me dice, lo que pasa es que me puedes contar un poquito más sobre cómo es el cine. Y yo le digo, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo es el cine qué? Y me dice, cuéntame, no entiendo cómo es un cine. Y yo le pregunto, ¿tú nunca has ido al cine? Y me dice, no, es que acá en Galápagos no hay cines. Y yo ese rato me desayunaba, me enteraba que en Galápagos no existía el cine y que el docente que no era de Galápagos había asumido que todos habían tenido la oportunidad de experimentar algo así, que para muchos puede ser acá en la capital. Seguramente los docentes y sus estudiantes saben perfectamente lo que es un cine. Sin embargo, esa no era una actividad relevante para el contexto y no importa la matemática que estuviéramos trabajando detrás, no iba a tener sentido para el estudiante que se quedó estancado en tratar de entender el problema de la vida real que no era aplicable a su contexto. Con este ejemplo justamente quiero llamar la atención con la idea de que yo he visto muchísimos textos, a mí me pasa, no sé si a ustedes en Bahamas, pero a mí me ha pasado, textos que manejan problemas que son adaptados de pronto, qué sé yo, de Estados Unidos o de España, que no tienen sentido para el mundo real, el mundo de la vida diaria de nuestros de estudiantes. Por ejemplo, acá en Ecuador no jugamos mucho béisbol y yo he visto muchos problemas de matemática basados en el béisbol. Y yo pienso, si solo lo cambiamos con un deporte que tenga sentido para el estudiante, tal vez ese problema tendría más sentido. Este es un punto muy importante para evitar que los estudiantes perciban que las matemáticas la vean como una asignatura difícil, aislada de lo que sucede en la vida diaria. Es así que podemos darle sentido a los conceptos matemáticos que los chicos aprenden y evitar estas famosas preguntas de ¿y esto para qué me sirve? En esto voy a dar un ejemplo súper sencillo de la analogía con espejos y ventanas. La matemática debe funcionar como un espejo. ¿Qué es un espejo? Es esta herramienta que nos permite vernos reflejados a nosotros mismos. Si la matemática no me permite verme a mí reflejada en este problema de la vida diaria, entonces no está cumpliendo gran parte de su función. Debe poder ver, si yo veo una imagen donde tengo, por ejemplo, gente que es sumamente alta, de piel tal vez muy blanca, ojos verdes y rubio, y yo pienso, yo mido 1,55, soy mulata ahí, para nada blanca, mis ojos son cafés y no me parezco en nada a lo que estoy mirando, no solo en la imagen, sino en el problema, entonces eso no es para mí. Si yo puedo verme reflejado en el problema y digo, esto sí lo uso, esto lo he visto en mi contexto, puedo yo volver esta una herramienta útil en mi vida diaria. Pero también me debe servir como ventana, como esa oportunidad de mirar el mundo afuera, tal vez el mundo que yo ahora no estoy pudiendo ver, pero que algún día tal vez yo pueda explorar, que me permita ver cosas que no solo están en mi contexto. Es esta combinación entre espejos y ventanas. Preguntar y escuchar. Los docentes dijeron que hay que escuchar a todos, no debemos proteger a los niños demasiado, esta idea de la lucha productiva. Hay que aclarar las ideas cuando estudiantes tienen errores, es importante corregirlos a tiempo, que no hay preguntas tontas. Los estudiantes comparten sin temor a ser juzgados. Escuchar es ir más allá de sus voces, sino comprender los pensamientos de los niños y corregir sus errores sin miedo a cometerlos. Es preguntar por qué, para qué, las preguntas que cuestionan el pensamiento, las preguntas que salen de sus propios contextos, de lo que ellos traen al aula. Este fue el pensamiento de los docentes cuando les dijimos preguntar y escuchar. Este es quizás uno de los principios más fáciles de entender, pero a veces más difíciles de implementar. Los docentes eficaces valoran las experiencias que los estudiantes traen al aula y confían en la capacidad de ellos para construir nuevos aprendizajes. Preguntan muchos porqués. Guían a los estudiantes en el desarrollo de sus ideas. Hacen más preguntas que respuestas, como qué llama tu atención, cómo llegaste a ese pensamiento, cuéntame más sobre esa idea. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo tu compañero? ¿Puedes explicarme cómo lo harías tú? ¿Hiciste de otra forma diferente a la que estás mirando?
todas esas son preguntas que deberían darse en la clase de matemática con mucha frecuencia. Yo les he preguntado a los docentes cuál es su pregunta más frecuente y me suelen decir, ¿entendiste? Y les pregunto, ¿funcionó? Y me dicen, no, porque los chicos igual no, así entiendan o no, igual no me dicen si entendieron. Entonces, si no te está funcionando esa pregunta, ¿qué tal si buscamos preguntas que de verdad desafíen el pensamiento del estudiante? Crean entornos de aprendizaje en los que ellos escuchen a los estudiantes y los estudiantes se escuchen entre sí. Una clase de matemática en la que todos están en silencio no es una clase realmente productiva. Necesitamos que se hablen, que dialoguen, que se equivoquen, porque los errores son considerados oportunidades para aprender. Al hacer visible el razonamiento de los estudiantes, tanto de manera oral como escrita, los docentes pueden generar conversaciones que motiven a los estudiantes a pensar sobre su propio razonamiento. Eso que hablamos sobre la metacognición es muy importante, que ellos puedan pensar, ¿por qué pensé esto? ¿Cómo llegué a esta resolución? Y tomar decisiones, sentirse libres de cambiar de opinión, decir, no, este camino tal vez pensé, pero ya no, está bien que yo cambie de opinión y pueda arriesgarme a aprender cosas nuevas. Es muy, muy importante que ellos puedan justamente pensar sobre su propio razonamiento. Y el último principio, que ya estamos justamente llegando en tiempo, monitorear el aprendizaje y proporcionar retroalimentación. ¿Qué dijeron los docentes? Observación constante, el docente es guía en el proceso de aprendizaje, del estudiante es facilitador, es un aprendizaje mutuo, tanto del maestro como del estudiante, debe producir una mejora en el aprendizaje, es obtener información para encontrar mejoras en el sistema, pues tiene el fin de ayudar a conseguir un aprendizaje equitativo y conseguir mejoras en el nivel de cada estudiante. Es una forma de dialogar y abrir el espacio para la expansión de ideas de docentes y estudiantes. Es un seguimiento y apoyo. Cuando pensamos en Mafka, en cómo vamos a definir esto, originalmente habíamos pensado mucho en la palabra evaluación. Nos dimos cuenta que la palabra evaluación tenía una connotación emocional muy fuerte. Los docentes asocian evaluación con miedo, con temor y los estudiantes también. Entonces, a pesar de que seguimos creyendo que a esto nos referimos con evaluación, decidimos cambiar la palabra evaluación por monitoreo, por esta capacidad de estar viendo y monitoreando el aprendizaje y dar retroalimentación constante. Entonces, el aprendizaje eficaz requiere de relaciones de alta calidad entre docentes y estudiantes. Los docentes prestan atención a lo que sus alumnos hacen y piensan, y no solo en un examen al final de un periodo donde ya mucho no tenemos que hacer o que podemos hacer, sino más bien durante todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Observan qué hacen, qué piensan para poder dar apoyar en una intervención oportuna. Proporcionan retroalimentación continuamente, tanto positiva como constructiva. Yo he oído que me dicen, yo ya sí le doy mucha retroalimentación, le digo cómo mejorar y le corrijo sus errores. Y siempre hablamos y también le estás diciendo lo bien que está haciendo. No es que ya lo hace bien, ya no necesitamos decírselo. No, sí necesitamos, porque la retroalimentación es cómo te está yendo. Y a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces tenemos que corregir cosas en el camino. Es importante dar las dos, decir qué estamos haciendo bien y partir de lo que estamos haciendo bien para poder mejorar aquello que no estamos haciendo tan bien y que necesitamos redireccionar. Los maestros y maestras eficaces celebran los logros de los aprendizajes, los apoyan a que desarrollen sus habilidades de pensamiento, ayudándolos a identificar y aprender de sus errores. La evaluación eficaz, continua y oportuna del aprendizaje estudiantil, que está bastante lejos de lo que se conoce como evaluación tradicional y que suele causar temor, sobre todo porque se asocia a la idea de sentirse juzgados y no como una oportunidad de verdad de aprender. Debe brindar a los docentes instrumentos para diseñar una enseñanza que responda directamente a las necesidades de los estudiantes. Estamos hablando de una evaluación que va mucho más allá de un examen o una nota. Es aquella vista como todo el proceso integral y continuo de recopilación de información que le permite al evaluador conocer sobre la medida y progreso del alcance de esos objetivos que hablamos en el punto 1.
una evaluación que es congruente con la enseñanza centrada en el estudiante y que tiene como objetivo buscar la mejora de la educación. No es evaluar por evaluar, sino justamente poder mejorar. Pienso mucho en el modelo de retroalimentación que yo uso de Hattie Timperley, un modelo que habla de fit up, feedback y feed forward, que quiere decir fit up, establecer metas claras. ¿Dónde estoy y para dónde voy? Feedback, ok, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué cosas hago bien? ¿Qué cosas debo mejorar en el camino? ¿Cómo redirecciono mis metas? Y feed forward, cuando ya llegué, bueno, ¿esto cómo se conecta con lo siguiente? Bien, estamos. Hemos visto los 5 principios. Yo veo que no hay muchos comentarios y preguntas. Solo quiero hacer una recapitulación, si me permiten, 2 minutitos de qué fue. Hablamos de enfocarse en contenido relevante. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Establecer metas y objetivos, así como la selección de contenidos. 2. Proporcionar tareas desafiantes, actividades retadoras, entretenidas, que desafíen el pensamiento. 3. Garantizar un involucramiento equitativo. Es la construcción de espacios seguros para todos y todas en el aula, en el que se incluyan temas de interés que motiven a estudiantes y les sirva de espejos y ventanas. 4. Preguntar y escuchar. Es hacer más preguntas, dar menos respuestas y permitir que los estudiantes exploren las matemáticas a través de buenas preguntas que fomenten el diálogo entre los estudiantes. Y 5. Monitorear el aprendizaje y proporcionar retroalimentación, es decir, observar y escuchar con mucha atención para recopilar toda la información que apoye al monitoreo del alcance de objetivos y le ayude al estudiante a entender dónde está. Eso de yo ya tengo claro el objetivo, sí, pero tu estudiante lo tiene claro, porque la idea es que él tenga claro también cuáles son los objetivos que tienen en conjunto y le ayude a poder saber dónde está, cómo le está yendo, qué está bien, qué puede hacer para mejorar y cuáles son los siguientes pasos. Como mencioné al inicio, las descripciones que hemos compartido hoy son el resultado de la recopilación de varias voces de expertos, no son lo que Pau dice, para nada está bien lejos de ser solo mi trabajo. Este es un trabajo de mucha gente que pudimos reunir estas voces, tanto de maestros en el aula como ustedes, como de académicos universitarios, y pretenden ser abiertas y flexibles para permitirles a los docentes reflexionar y profundizar sobre su propia práctica. Algunos pueden ser más fáciles de identificar en la labor de aula, otros tal vez resulten más complejos y difíciles de implementar. Recordemos que estos no son recetas, por lo que se van a ver siempre reflejados de manera diferente en el trabajo de cada maestro o maestra. Son guías que deben integrarse a la experiencia y conocimiento que cada uno trae al aula. Los mayores expertos son ustedes, los que están mirando aquí esta presentación, no yo, que conocen mejor su realidad y que pueden adaptar esta guía a su contexto y a las necesidades de sus estudiantes. Bien, entonces, para terminar, les dejo con esta pregunta. Si hicieron este proceso de reflexión conmigo, quiero que piensen que sí y que no. Si eres docente de cualquier nivel matemático, estás escuchando esto, esperamos que te sirva esta reflexión y puedas pensar qué ha llamado tu atención de lo que viste hoy. ¿Cuáles de estos principios hoy tratados tal vez puedes ver ya reflejados en tu aula? ¿Cuáles de estos principios no? ¿Cuáles son los que no ves tan claramente reflejados en tu aula y qué elementos te han faltado considerar? ¿Cómo puedes mejorar? Yo estoy segura que todo docente anhela promover una enseñanza de matemática altamente eficaz y que a su vez todos queremos aportar a construir un mundo más equitativo. No conozco un solo docente al que le diga, ¿tú quieres esto? No, yo no quiero, para nada. Pero la pregunta en realidad que yo dejo aquí es ¿qué estamos cada uno de nosotros dispuestos a hacer? Bien, no sé si tienen preguntas. Voy a dejar este espacio. Ahí está mi correo y también de mi equipo. Si quieren, aquí pueden copiarlo. Lo voy a dejar también en el chat y voy a escuchar acá si tienen preguntas. Muchas gracias, Paola, por todo esto que nos has compartido en esta mañana. De mi parte sí tengo una pregunta. Me gustaría pues que nos compartieras sobre si ustedes a través de MapKind están desarrollando estos programas o este apoyo que dan a los docentes en algún nivel específico o de qué manera construyen esa relación con los centros escolares donde están colaborando.
Ya, nosotros trabajamos con docentes de todos los niveles porque creemos justamente en estas herramientas de pensamiento matemático que aplican a todo. Es decir, estos 5 principios son aplicados tanto para educación inicial, primaria, secundaria o universitaria. Yo misma he tenido la oportunidad de trabajar con docentes universitarios que a veces se me resisten y me dicen, no, es que lúdico, no, eso solo queda para la primaria. Y yo les digo, mira, yo era docente de universidad y en mis clases de estadística para ingeniería, mis chicos se divertían un montón con todos estos 5 principios. Y es muy importante justamente mencionar que trabajamos con programas que sí, algunos son específicos en el área de primaria. Ahora mismo estamos sacando desde Mathkind un programa que se llama Mate Móvil, lo estamos sacando en Ecuador y Guatemala y lo estamos sacando primero con la primaria. Sin embargo, es súper aplicado a otros niveles. Lo hemos hecho solo el primer módulo con la primaria porque queremos que los docentes generen estos espacios colaborativos y que tengan cosas en común, que sean varios de primaria, que digan, yo también miro esto, ¿cómo lo resuelves tú? Eso que queremos que pase en las clases de matemática entre los estudiantes, lo hacemos entre los docentes. Pero todos los programas están abiertos para los diferentes niveles académicos, universitarios. Tenemos conferencias que ocurren una vez al año y entonces ahí se reúnen voces desde universidades, maestrías, primarias, secundarias, iniciales, gente que se reúne en grandes espacios colaborativos y tenemos programas específicos para diferentes áreas. Así es. No sé si eso responde tu pregunta, ¿sí? Sí, sí. Hablaste también de algunos recursos que tienen acceso, como el que nos compartiste. ¿Hay otros recursos de los que hablas que estén ustedes desarrollando también al que se puedan acceder a través de alguna de las páginas de Mathkind? Sí, claro. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a compartir, déjame ver si puedo compartir una ventana aquí y puedo, a ver si puedo compartir por acá una pantalla. Y les voy a más bien mostrar cuál es nuestra página web y cómo pueden acceder a todos los recursos para que no necesiten del link y poder mirar. A ver. Mírame, me comenta si están mirando ahí. ¿Qué están mirando? Estoy viendo una... Uy, bueno. No, creo que no, espérame. Creo que no fue una buena idea hacerlo así. Vamos a ver. A ver si así, pestaña. Porque si no se comparte la imagen de la imagen, entonces se vuelve un loop ahí. A ver, mira aquí. Me cuenta si ahora sí puedes mirar mejor la pantalla. ¿Sí? Sí, estamos viendo ya. Esta es la página web nuestra. Si no tienen idea cómo llegar, solo literal ponen en Google Mathkind Global y les va a llevar a una búsqueda. La primera opción es nuestra página web y aquí está la página web. Entonces, aquí ustedes, cierto es que está en inglés, estamos trabajándola por tenerla también en español, pero tenemos muchos recursos ya en español. Si van donde dice Our Work, tienen la parte de nuestro modelo, de Learn, Apply, Lead o aprender, aplicar y liderar. Tienen información, pero en la parte final, aquí donde dice Aprende más, van a llegar a los principios que hemos hablado ahora. Pero también tenemos un recurso lindísimo que está a disposición de todos los maestros que se llaman nuestros Global Math Stories o Mate Mundial. Se hacen clic aquí donde dice Mate Mundial. Tenemos una recopilación de historias, justamente porque creemos en que la matemática debe ser un espacio de solucionar problemas y trabajar esta idea de ventanas y espejos. Entonces, si ustedes no tienen idea y quieren como un poco saber qué puedo hacer, escojan una historia de algún país interesante que les gustaría ver. Por ejemplo, no sé, quieren aquí mirar sobre el acueducto de Segovia. Y entonces les llama la atención de España. Hay una historia que hemos recopilado por diferentes autores que han contribuido a esta base de datos y también los invitamos a ustedes a participar como creadores de este contenido. Pueden usar recursos como tenemos presentaciones, algunos que tienen ya como presentaciones en PowerPoint listas para descargar y utilizar. Hay preguntas matemáticas, preguntas de justicia social que se pueden trabajar en el aula, recursos matemáticos aquí, de qué podrías utilizar o qué preguntas podrías hacer asociadas a esta historia y podrías agregar tu propia historia si les interesa. Estamos muy, muy contentos de escuchar un poco sobre alguna historia tal vez de Panamá o de otro lugar
que han visitado y les llama su atención. Este es otro de nuestros hermosos recursos que está disponible para cualquier maestro en cualquier parte del mundo. Muy bien, muchas gracias, Paola. Bueno, para los que nos acompañan en esta sesión, Paola nos ha compartido también la página web y su correo en el chat. También les recordamos que esta conferencia va a estar en el canal de YouTube de la Dirección de Aprendizaje, que es APRE-SENACID, lo pueden colocar en el buscador de YouTube y van a poder encontrar esta conferencia y la que hemos compartido anteriormente. También les recordamos que vamos a estar compartiendo nuestra próxima conferencia el 8 de julio a las 2 de la tarde. Al igual que todos los webinars que tenemos para docentes y público interesado en educación matemática, vamos a estar a través de las páginas y las redes sociales de SENACID compartiendo lo que es el enlace, la información, para que también puedan participar en la siguiente sesión. Una vez más queremos agradecerte, Paola, por todo tu tiempo, por acompañarnos acá. Y desde Panamá, pues te brindamos un cálido abrazo hasta allá, que hace mucho frío. Así que muchas gracias y esperamos vernos pronto también. Tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Luz, a ti por la invitación y gracias a todos por estar aquí acompañándome el día de hoy. Hasta luego.